¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando alguien rompe las reglas que protegen a los vivos de lo oculto? La respuesta es simple: nada vuelve a ser igual. ¿Qué secretos guardan las brujas en México y por qué sus pactos siguen cobrando víctimas hasta hoy? En Mister Oscuro no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Nunca he contado esto. Ni a mi familia, ni a mis compañeros de ruta, ni siquiera a los que más confían en mí. Hay secretos que pesan demasiado, y este es uno de ellos. Cada vez que paso cerca del cerro, aunque sea de día, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Es como si el aire se volviera más denso. Como si las montañas guardaran un silencio que no pertenece a este mundo. Y entonces la sensación regresa. Esa mirada invisible que me atraviesa desde la oscuridad. No importa si cierro los ojos, no importa si intento ignorarlo. Sé que ella está ahí. La bruja. La misma que me obligó a entregar algo mío, algo que jamás podré recuperar. La que me hizo sellar un pacto que no puedo romper. Y que me acompaña desde aquella noche. Como una sombra que nunca se despega de mí. Fue hace 3 años. Una noche en la que el cansancio me pesaba más que la carga que llevaba en el tráiler. La carretera serpenteaba entre los cerros de Veracruz. Oscura y solitaria. Apenas iluminada por los faros que abrían un camino estrecho en la neblina. Yo buscaba un atajo. Una ruta que me permitiera llegar antes del amanecer. El GPS, como si supiera más de lo que debía, me marcó un camino desconocido. Una vereda que cruzaba por un cerro del que jamás había escuchado hablar. Ningún compañero me había mencionado ese lugar. Ningún mapa lo señalaba con advertencia. A medida que ascendía, el aire se volvía más pesado. Como si la montaña misma respirara conmigo. El silencio era absoluto. Roto solo por el rugido del motor y el golpeteo constante de las llantas contra el asfalto. Pero al llegar a la cima, todo cambió. El tráiler se apagó de golpe. Como si alguien hubiera arrancado la vida de la máquina. La cabina quedó envuelta en una oscuridad espesa. La radio, que antes transmitía música para mantenerme despierto, comenzó a emitir una estática áspera. Interminable. Como un murmullo de voces atrapadas. Y entonces lo escuché. Entre el ruido, entre la interferencia. Una voz clara, helada, susurró mi nombre. No era un eco. No era un error de señal. Era un llamado. Un susurro que parecía venir del viento mismo. Que se colaba por las rendijas del tráiler y me atravesaba la piel. En ese instante supe que no estaba solo en el cerro. Que alguien, o algo, me esperaba allí arriba. Me bajé del camión con el corazón golpeando en mi pecho. El aire estaba helado y la neblina parecía envolverlo todo. Como si el cerro quisiera ocultar lo que estaba a punto de mostrarme. Caminé unos pasos, buscando señales de vida, pero no había nadie. Solo silencio. Entonces la vi. Una mujer vestida de blanco. Inmóvil. Parada junto a una piedra grande que parecía un altar. Su figura era clara, pero su rostro estaba cubierto por un velo oscuro. Imposible de distinguir. No caminaba, no respiraba. Simplemente estaba ahí. Como si me hubiera estado esperando desde siempre. Su voz quebró el silencio. Era suave, pero cargada de un peso extraño. Como si no perteneciera a este mundo. Me dijo que podía ayudarme. Que podía devolverme el camino. Pero que debía dejar algo mío. Algo que no pudiera recuperar jamás. Yo no entendía. Sentía que cada palabra me atravesaba,
que me obligaba a obedecer. Mis manos temblaban mientras buscaba en mis bolsillos. Entonces toqué la medalla de San Benito, la única herencia que me había dejado mi madre. Sin pensarlo demasiado, la coloqué sobre la piedra. Ella sonrió. Una sonrisa que no era humana. Una mueca que parecía abrirse más de lo normal. Como si disfrutara del sacrificio. En ese instante, el motor del camión volvió a encenderse solo, rugiendo en la distancia como si nada hubiera pasado. Corrí de regreso, cerré la puerta y miré por el retrovisor. La piedra seguía ahí. La neblina seguía ahí. Pero ella ya no estaba. Solo quedaba la sensación de que había entregado algo más que una medalla. Algo que nunca podría recuperar. Desde aquella noche, mi vida cambió para siempre. No he vuelto a dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, ella aparece. Su silueta se dibuja en la neblina de mis sueños. Y su voz me atraviesa como un cuchillo invisible. Al principio, pensé que eran simples pesadillas. Pero pronto entendí que no era así. En cada sueño, ella me pedía algo. Primero mi voz. Despertaba con la garganta seca, incapaz de pronunciar palabra durante horas. Después, mi sombra. Un día, al caminar bajo el sol, noté que no me seguía. Como si se hubiera quedado atrapada en aquel cerro. Y finalmente, comenzó a pedirme mi sangre. Me levantaba con marcas en la piel. Como si algo hubiera estado reclamando lo suyo mientras yo dormía. Desesperado, busqué ayuda. Viajé hasta Papantla, donde los rumores hablaban de un curandero que conocía los secretos de los cerros y las brujas. Cuando le conté lo que había vivido, su rostro se endureció. No dudó ni un segundo. Me dijo que había hecho un pacto con la bruja del cerro. Que ella no se conforma con objetos ni recuerdos. Colecciona fragmentos de los vivos. Pedazos de quienes se cruzan en su camino, para mantenerse entre los mundos. Volví al cerro con el corazón cargado de miedo y esperanza. Habían pasado noches interminables desde aquel encuentro. Y cada una me recordaba que el pacto seguía vivo. Pensé que, tal vez, con ofrendas y rezos, podría romperlo. Llevé velas, tierra bendita, y palabras que me enseñaron los viejos del pueblo. Cada paso hacia la cima era un desafío. Como si la montaña misma intentara detenerme. Cuando llegué, el aire estaba más denso que nunca. La neblina cubría todo, y el silencio era tan profundo que parecía tragarse mis oraciones. Coloqué las ofrendas sobre la piedra, derramé la tierra bendita y recité los rezos con voz temblorosa. Pero entonces lo vi. Mi medalla de San Benito. La que había dejado aquella noche. Estaba partida en dos. No era un objeto cualquiera. Era el símbolo de mi fe. De mi protección. Y ahora estaba quebrado como si alguien hubiera decidido que ya no me pertenecía. Sentí un vacío en el pecho. Y luego lo peor. Al mirar hacia el suelo, descubrí que mi sombra ya no me seguía. No estaba ahí. No era mía. Como si me la hubieran arrancado y guardado en otro lugar. Fue entonces que la vi. Ella estaba ahí, de pie junto a la piedra. Sin velo. Sin ocultarse. Su rostro se reveló entre la neblina, y era el de mi madre. Mi madre, que había muerto cuando yo era niño. El tiempo se detuvo. No podía respirar. No podía moverme. La bruja del cerro tenía el rostro de la persona que más había amado. Y en ese instante entendí que el pacto no era solo con ella. Era con mi propia sangre. Con mi pasado. Con aquello que nunca podría recuperar. El miedo me paralizó,
pero el instinto fue más fuerte. Corrí hacia el camión, con el corazón desbocado y la respiración cortada. Encendí el motor y, sin mirar atrás, salí huyendo del cerro, dejando atrás a la bruja, a la piedra y a la sombra que ya no me pertenecía. Desde entonces, nunca más volví a conducir de noche. El silencio se convirtió en mi compañía y la oscuridad en mi frontera. Cada madrugada, cuando el mundo duerme, enciendo una vela frente al cerro. La flama titila como un pequeño guardián, pero sé que no basta. Porque ella aún me llama. Su voz se filtra en el viento, en el murmullo de la tierra. Y sé que algún día, no será a mí a quien responda. Será alguien más, alguien que no sospeche lo que espera en la cima. Si esta historia te estremeció, déjame tu comentario y cuéntame qué parte te impactó más. No olvides dar like y suscribirte para que no te pierdas las próximas historias. Y si quieres seguir explorando más relatos oscuros, revisa el resto de videos del canal. Porque cada uno guarda un secreto que espera ser descubierto.